Tema 33. Explicaciones sociológicas del delito parte 2. Travis Hirschi plantea una pregunta muy interesante. Mientras muchas teorías intentan explicar por qué una persona delinque, Hirschi formula la pregunta al revés: ¿por qué la mayoría de las personas no delinquen? Para él, el ser humano puede tener impulsos egoístas o intereses personales que le llevarían a transgredir la norma si no existiera algún tipo de freno. Ese freno no es solo el miedo al castigo penal, sino el vínculo que une a la persona con la sociedad convencional. La tesis central de Hirschi es que la delincuencia aparece cuando ese vínculo social se debilita o se rompe. Si una persona no tiene apego a su familia, no tiene compromiso con objetivos legítimos, no participa en actividades normales y no cree en la validez de las normas, tendrá menos motivos para respetarlas. En examen, la idea clave es esta: Hirschi no busca la causa directa del delito, sino los factores que impiden que la persona delinca. Su teoría explica la conformidad, es decir, por qué nos mantenemos dentro de la norma. Hirschi explica el vínculo social a través de 4 elementos: apego, compromiso, participación y creencia. El apego es el lazo afectivo con personas importantes: padres, profesores, amigos, pareja o figuras de referencia. Cuando existe apego, la persona teme defraudar, avergonzar o hacer daño a quienes le importan. Ese vínculo emocional funciona como freno. El compromiso se refiere a lo que una persona ha invertido en la vida convencional: estudios, trabajo, reputación, futuro profesional o estatus social. Cuanto más tiene que perder, menos probable es que asuma el riesgo de delinquir. La participación consiste en estar implicado en actividades prosociales: estudiar, trabajar, practicar deporte, participar en grupos o rutinas ordenadas. La lógica es sencilla: cuanto más integrada está la persona en actividades normales, menos tiempo y menos oportunidades tiene para delinquir. Por último, la creencia es la aceptación de las normas como válidas, justas y obligatorias. Si una persona cree que las reglas deben respetarse, tendrá un freno interno frente a la conducta desviada. Para recordar en examen, Hirschi se resume en 4 vínculos sociales que frenan el delito. Walter Reckless también intenta explicar por qué muchas personas no delinquen, incluso cuando viven en entornos donde existen presiones criminógenas. Su respuesta es la teoría de la contención. La idea central es que el individuo está protegido por una especie de doble cinturón de seguridad. Por un lado, existe una contención interna, formada por elementos psicológicos y personales. Aquí encontramos el autoconcepto positivo, la tolerancia a la frustración, la conciencia moral, la fuerza del superyo y la orientación hacia metas legítimas. Por otro lado, existe una contención externa, formada por factores sociales que sujetan al individuo desde fuera. Por ejemplo, una familia que supervisa, un grupo social convencional, normas claras, cohesión comunitaria y oportunidades legítimas. La delincuencia aparece cuando ambos cinturones son débiles. Es decir, cuando la persona no tiene suficientes frenos internos ni suficientes controles externos para resistir las presiones o impulsos que empujan hacia el delito. No hay que confundir a Reckless con Hirschi. Hirschi habla de vínculos sociales, Reckless habla de mecanismos de contención internos y externos. Hirschi y Reckless pertenecen al ámbito de las teorías del control, pero no dicen exactamente lo mismo. Hirschi se centra en el vínculo con la sociedad convencional. Para él, la persona no delinque porque está unida a la sociedad mediante el apego, el compromiso, la participación y la creencia. Si esos vínculos se rompen, aumenta el riesgo de conducta desviada. Reckless, en cambio, se centra en la capacidad de resistencia frente a las presiones criminógenas. Su modelo habla de una doble contención: una interna, vinculada a la personalidad, el autocontrol y la identidad, y otra externa, relacionada con la familia, la comunidad y las normas sociales. La diferencia para examen es clara. Hirschi responde: ¿qué vínculos sociales nos mantienen dentro de la norma? Reckless responde: ¿qué barreras internas y externas nos protegen frente al delito? Ambos explican por qué no se delinque, pero desde enfoques distintos. Hirschi piensa en vínculos, Reckless piensa en cinturones de contención. Durkheim introduce un concepto esencial en sociología y criminología: la anomia. La palabra anomia procede del griego y puede entenderse como ausencia, debilidad o confusión de normas. Pero cuidado,
no significa necesariamente que no existan leyes. Significa que las normas sociales pierden fuerza, se vuelven ambiguas, contradictorias o incapaces de regular los deseos de los individuos. Para Durkheim, la sociedad cumple una función moral, limita las aspiraciones humanas. El ser humano tiende a desear cada vez más, y si no existe una regulación social clara, esos deseos pueden volverse ilimitados. Cuando la sociedad no marca límites estables, aparece la desregulación normativa. La anomia es, por tanto, una patología social. No es un problema individual, sino un fallo en la capacidad de la sociedad para orientar la conducta. En examen, la asociación clave es Durkheim igual a anomia como desregulación normativa. No es simplemente pobreza ni ausencia total de leyes, sino debilitamiento de las normas que guían la vida social. La anomia puede aparecer en situaciones de crisis, pero también en situaciones de prosperidad repentina. En una crisis social o económica, los lazos tradicionales pueden romperse. La familia, la comunidad, la religión, el trabajo o las instituciones dejan de ofrecer referencias claras. Si la sociedad cambia muy rápido y no crea nuevas normas estables, los individuos quedan desorientados. Pero Durkheim también advierte algo importante: la prosperidad súbita también puede generar anomia. Si una persona o una sociedad experimenta un aumento repentino de riqueza o expectativas, puede perder los límites de lo posible. Se produce una expansión ilimitada del deseo. La consecuencia es lo que podemos llamar una libertad patológica. La persona siente que puede o debe aspirar a todo, pero sin normas claras que ordenen esas aspiraciones. Esa situación puede favorecer conductas antisociales, frustración, suicidio anómico y aumento de la delincuencia. Para examen, la anomia no surge solo por pobreza o crisis. También puede surgir por cambios rápidos y por prosperidad desordenada. Albert Cohen desarrolla la teoría de las subculturas delictivas en 1955 y se centra especialmente en la delincuencia juvenil. Cohen parte de una idea muy importante: muchos jóvenes de clase baja tienen dificultades para competir en instituciones dominadas por valores de clase media, especialmente la escuela. Allí se premian la disciplina, la ambición, el autocontrol, la planificación y la postergación de la gratificación. Si esos jóvenes no pueden alcanzar reconocimiento dentro de ese sistema, experimentan frustración de estatus. Ante esa frustración, pueden crear un grupo alternativo, la pandilla o subcultura delictiva juvenil. Ese grupo ofrece reconocimiento, identidad y prestigio, pero con reglas distintas a las de la sociedad dominante. Aquí aparece la inversión de valores. Lo que la cultura dominante considera negativo, la subcultura puede valorarlo positivamente. Por ejemplo, si la sociedad valora la propiedad, la subcultura puede valorar el vandalismo como forma de desafío. La clave es que Cohen no explica principalmente delitos lucrativos, sino conductas juveniles no utilitarias, como peleas, vandalismo o actos de desafío. La delincuencia subcultural en Cohen tiene tres características principales. La primera es que es no utilitaria o maliciosa. Esto significa que muchas veces el objetivo no es obtener dinero ni un beneficio económico directo. El objetivo puede ser destruir, desafiar, molestar o demostrar superioridad dentro del grupo. El vandalismo es un ejemplo claro. La segunda característica es que es hedonista y de corto plazo. Busca la satisfacción inmediata. No hay una planificación racional a largo plazo ni un cálculo económico complejo. Lo importante es el reconocimiento inmediato dentro del grupo. La tercera es que es negativista. La subcultura se define por oposición a las normas de la cultura dominante. Su identidad nace del rechazo. Si la sociedad adulta dice una cosa, la pandilla puede valorar justo lo contrario. Aquí hay una advertencia muy importante: no hay que confundir Cohen con Merton. Merton explica delitos orientados al lucro como respuesta a la tensión entre metas culturales y medios legítimos. Cohen explica delincuencia juvenil no utilitaria como respuesta a la frustración de estatus.